La galleta cracker está elaborada con harina y grasa comestible, donde la masa es sometida a una fermentación para conseguir su ligereza. Ofrecen muchas posibilidades en sabor y forma, es decir, existen cuadradas o redondas, condimentadas o endulzadas. Un punto clave en este tipo de galletas son los pequeños orificios para evitar la formación de burbujas de aire por el dióxido de carbono en el horneado. El sistema disperso que las describe son las espumas sólidas, donde se pretende con los orificios, como ya se mencionó, evitar la formación de burbujas de aire grande para hacer estable el sistema. Y como fase continua, la red 3D sólida, compuesta principalmente por harina de trigo. Los cereales son las semillas de aquellos miembros de la familia de las gramíneas que crecen para dar granos. El trigo pertenece a la subespecie Triticeae y al género Triticum. Está compuesto químicamente por 11.7% de proteína, 2% de lípidos, 61% de carbohidratos, 10.3% de fibra, 1.8% de minerales y 13.2% de humedad. Dentro de las principales proteínas se encuentran la prolamina y la glutenina. La harina de trigo es un polvo hecho de la molinda del endospermo del trigo, que se emplea para el consumo humano. Existen dos tipos de esta, que dependen del contenido de gluten. La primera es la fuerte, donde es una masa cohesiva y el contenido de gluten es entre 12 y 14%, y la débil, que no desarrolla una estructura adecuada y colapsa al amasar, puesto que tiene menor cantidad de gluten. Harina de trigo es un polvo hecho de la molinda del endospermo del trigo. En las galletas proporciona azúcares fermentables para la levadura. Las proteínas del trigo hacen que la masa esponje y establezca una red viscosa formada por enlaces disulfuro entre el gluten y la presencia de oxígeno, vapor y dióxido de carbono, mientras que la viscosidad está determinada por las gliadinas. Contiene alto contenido de carbohidratos y dentro de sus componentes principales el almidón, puesto que este se encuentra en el endospermo, formado por amilosa y amilopectina. Estas interaccionan con el agua por medio de puentes de hidrógeno y hacen un hinchamiento del almidón. Agua es la responsable de hidratar al almidón por medio de puentes de hidrógeno entre amilosa y amilopectina, además del desarrollo del gluten. Será el medio de dispersión de algunos ingredientes, controla la temperatura, es decir, proporciona a la masa características viscosas y elásticas. Mantequilla es el producto graso que se forma por la inmersión de fases, es decir, es una emulsión de agua en materia grasa. Los ácidos grasos de la leche le confieren a la mantequilla sabor y aroma característico. En las galletas, el ácido butírico actúa como lubricante, reduce la dureza y le da mayor viscosidad a la masa, puesto que rodea al gluten de la harina de trigo. Además de que estos dos, el gluten y la mantequilla, por la lactosa, desarrollan un papel importante en el color de la masa y de la galleta. Se utiliza en forma líquida para facilitar su uso. Sal. El cloruro de sodio a concentraciones bajas ayuda a la proteína a solubilizar. Deshidrata la levadura y controla el crecimiento de la misma. Levadura. La levadura Saccharomyces cerevisiae es un hongo unicelular utilizado en la fabricación de panes. En las galletas se utiliza por su capacidad de generar dióxido de carbono y etanol durante el proceso de fermentación. Durante el horneado, el etanol se volatiliza y el dióxido de carbono queda atrapado en una red 3D formada principalmente por gluten de la harina del trigo, provocando con esto una expansión. Se hidrata la levadura previamente porque sin humedad no puede activarse, ya que la levadura necesita que su alimento esté disuelto en agua para poder asimilarlo. El sustrato es el alimento base de la levadura y se obtiene de los hidratos de carbono de la harina. El exceso de levadura es un problema frecuente, puesto que se piensa que si se incorpora más levadura, más esponjará el sistema. Sin embargo, es el caso contrario, ya que hay un punto de partida en el cual se hunde, puesto que la levadura se queda sin sustrato.
el tiempo de amasado depende del desarrollo deseado del gluten. Un tiempo largo es usado para desarrollar correctamente la masa. Es importante el desarrollo de la estructura del gluten, puesto que de este dependen las características del producto final. La grasa, los huevos, productos lácteos, sal y condiciones ambientales muy frías ralentizan mucho la actividad de las levaduras. Las levaduras por debajo de los 20 grados centígrados no actúan adecuadamente. Por encima de los 35 grados se debilitan demasiado. A 60 grados mueren. Y para fermentar la masa se considera que es ideal una temperatura de entre 32 y 35 grados. Durante el horneado ocurre la desnaturalización de la proteína y la viscosidad de la masa aumenta. El almidón se gelatiniza y la galleta obtiene características de ser crujiente. Podemos decir entonces que no fue necesario consolidar enlaces proteína-proteína para que soporten la cantidad de gas, las galletas, puesto que este tipo de productos no requieren un volumen considerable. En relación a las reacciones de Maillard, se presentó en la superficie de la galleta, debido al alto contenido de proteínas y carbohidratos que se proporcionan por el azúcar reductor y el grupo amino libre de la lisina. Al ser una espuma sólida, no hubo problemas de inestabilidad en el sistema al paso de algunos días.